Hola, buena vesprada. Hola a todas y todos. Si os parece, vamos a comenzar ya. Estamos en familia, eso, eso está bien, está un poco, nos gustaría que nos escuchara más gente, pero bueno, vamos a estar muy a gusto, muy bien acompañados y acompañadas por esta mesa de personas expertas y muy formadas. Bueno, pues bienvenidos a la Mesa Redonda Energía Nuclear y Cambio Climático, posiciones frente al colapso y al consumo valenciano. Comentaros, y voy a compartir pantalla, comentaros que, si no lo sabéis, que lo dudo, que imagino que todo el mundo lo sabe, estamos dentro de las actividades que tiene programadas Valencia Capital Verda a Debat. Este movimiento es una agrupación de personas preocupadas por, pues por la capitalidad verde de la ciudad y cómo se va a desarrollar. Tenemos un manifiesto, aquí tenéis un código QR, por si no lo habéis firmado todavía, os animo a que lo leáis primero, pero entre muchos de los puntos señala uno que tiene que ver con que queremos una ciudad que apuesta por un modelo energético renovable, democrático, descentralizado y que no sacrifique los territorios rurales. Por eso estamos aquí y esta es una de las actividades de todas las que tiene programada para el mes de junio esta agrupación. Y, evidentemente, si hablamos de Valencia y de capitalidad verde, no podemos obviar el tema de las nucleares. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué son? ¿Qué no son? ¿Cómo están? Tecnología obsoleta, ¿nos va a ayudar para la transición energética? ¿Es un obstáculo? Bueno, todas estas cuestiones y muchas más son las que esta tarde nos van a tratar de aclarar las personas que me acompañan. La estructura de la mesa les voy a ir dando paso uno tras otro, y porque así vamos a tener una visión completa de todo el discurso, y entonces al final abriremos un turno de preguntas. Si no tenéis preguntas, las haré yo, pero entiendo que suscita tanto interés que a lo mejor sois convencidos y lo que necesitáis es reafirmar o que os aclaren ciertas cuestiones. Me acompañan… Bueno, primero me voy a presentar, soy Nuria, me voy a quitar la chaqueta porque me estoy asando en este momento. He querido venir rollo moderadora y al final me aso. Soy Nuria Baeza, presidenta de la cooperativa AEIO Luz de alfabetización energética. Nosotros nos dedicamos sobre todo a explicar los temas relacionados con la transición energética a colectivos, a todo el que nos quiera escuchar, ¿no? Y lo hacemos de una manera muy clara, muy sencilla y para todos los públicos. Nosotros tenemos estas 5 grandes líneas de actuación y hablamos de las renovables como solución y como alternativa y como guía para transitar hacia un nuevo modelo energético. La energía es fuente de emisiones en muchísimo porcentaje, entonces estirar del hilo de la energía para nosotros es la manera de tener incidencia en el calentamiento global, en el cambio climático. Simplemente presentaros al equipo, que veáis que gente más maja, más joven, más bonita, y os he dejado por ahí la memoria de actividades. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque ¿qué narices hago yo aquí? Pues gracias a que Salva ha formado parte de AEIO-Luz y ha sido su fundador, pues ha pensado que podría AEIO-Luz acompañaros en esta tarde y en este debate. De nuevo un QR, me las doy de tecnológica, pero si no, tenéis ahí la memoria impresa porque nos gusta rendir cuentas y ser transparentes, que yo creo que es una política que deberían seguir todas las entidades, Endesa, Iberdrola, todas estas también. La transparencia. Bueno, ¿quién me acompaña esta tarde? Están conmigo José Juan Sánchez, que es licenciado en Química, profesor de Educación Secundaria,
activista en la lucha contra las nucleares desde hace más de 30 años, portavoz de la plataforma Tanquem Co-Friends. Yo creo que lo conocéis todos. ¿Hay alguien de aquí que no le conozca? No. Él hará una introducción centrada en lo que es el panorama nuclear. Cada uno va a tener una intervención de unos 10 minutos y yo voy a ser pesada y voy a tratar de limitar el tiempo. Me acompaña también Graciela Ferrer. Ella hablará del agua y la energía nuclear, un aspecto que quizá a veces pasa más desapercibido y cada vez con la escasez hídrica a la que nos vamos a enfrentar, el agua cada vez es un problema más importante. Ya hemos oído hablar mucho de pobreza energética, pero cada vez más empezamos a hablar de pobreza hídrica y de las migraciones forzadas por las sequías o por los desastres climáticos relacionados con el agua. Y bueno, la energía nuclear y el agua es un tema súper importante. Graciela es activista ecológica, especializada en política del agua, activista en defensa de los ríos, acuíferos y zonas húmedas y por una nueva cultura del agua, desde hace más de 20 años. Miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua y de la coordinadora de Suckerview desde su fundación. Ha sido diputada en les Corts Valencianes desde 2015 a 2023 por Compromís. Y luego mi compi y amigo Salva Moncayo, que no lo veo, pero está ahí. Ahora, Salva. Salva habla para hablar de que las renovables han llegado para quedarse y no son compatibles con la nuclear. Que lo tengamos, si no lo teníamos suficientemente claro, seguro que él acaba de aclarárnoslo. Es técnico especialista en electrónica industrial y fue socio fundador de la cooperativa Aioluz. Ahora mismo, activista en la plataforma por un nuevo modelo energético y en Tanquem Co-Friends, pero sobre todo defensor del derecho a la energía. Se proclama aprendedor para siempre y hoy participa como vocal del Consejo Rector de la Comunidad Energética Local de Catarroja Renovable. Y esto lo veréis más tarde. Ahora no os lo cuento. Si os parece, pasamos a... Tienes 10 minutos, uno de cortesía mientras enchufamos el power, cambiamos de tal, no sé qué, pero... Muy bien. A ver quién es quién. Vamos a ver, entonces... Claro. Es para la foto. Muy bien. Tienes que darle a... Presentación con diapositivas. Tienes que darle a Windows. Windows y entonces el duplicado. Duplicado y presentación. Ahí sí. Ya. Y ahora presentación con diapositivas. Entre a la presentación diapositiva ahí abajo. O aquí. Como quieras. Aquí desde el principio. Sí. Vale. Muy bien. Pues nada, como ha dicho Nuria, yo voy a dar unas pinceladas de cuál es la situación ahora mismo de la energía nuclear. Voy a empezar a nivel mundial y luego me voy a centrar un poco a nivel de España. Voy a ser muy rápido, datos muy breves. Luego, si en las preguntas podemos profundizar lo que queráis. Vale. Pues nada, esta es la situación ahora mismo de la energía nuclear en el mundo. Hay 416 reactores operativos, hay 60 en construcción y 213 parados. También hay cerrados, me refiero. También hay 26 que están en lo que se llama parada de larga duración. Hace ya año y medio que no están funcionando, bien por una avería que se ha prolongado, bien porque están haciendo obras de mejora, etcétera. Es de destacar que tienen una edad media muy alta. Ahora veremos un poco la gráfica y tal, pero tienen cerca de 32 años de edad media. Y eso, normalmente las centrales están diseñadas justamente para 30 años de vida operativa. Y claro, si ya esta es la media, significa y luego que hay muchas que son mucho más viejas que estos. Y como cualquier instalación industrial o cualquier electrodoméstico y tal, pues cuanto más vieja es, pues más problemas tiene y más probable es que falle y que eso pueda tener consecuencias. También la cifra esta es interesante. El 9,2% de la electricidad mundial es producida por las nucleares, solo. Y la tendencia está estable hacia la baja.
Estos son un poco los países que más centrales nucleares tienen, sin extendernos mucho, son Estados Unidos, China y Francia están empatados ahora mismo en el segundo lugar, luego Rusia, Corea del Sur y ya toda una retahíla. Si lo miramos en porcentaje de la electricidad que consumen, la reina es Francia. Eso es porque está llena de centrales nucleares no para producir electricidad, sino para producir plutonio, para hacer las bombas atómicas. Fue una decisión estratégica del general de Gaulle para hacer la force de trappe, que llama la fuerza de misiles nucleares independiente de la OTAN y tal. Y ahora mismo pues eso les produce un problema, porque al ser casi monocultivo, cuando ese monocultivo falla, pues han tenido problemas de los cuales nos hablará luego Graciela. Esta es la evolución a lo largo de toda la historia. Empezó en el 54, la primera central nuclear en Estados Unidos, y es interesante ver que ahora mismo hay esto, pero el máximo ha sido en el 2002. O sea, no estamos hablando de Fukushima, ni mucho menos. Es decir, mucho antes de Fukushima ya se llegó a el máximo número de centrales nucleares en activo. Y entonces, por mucho que hablan de renacimiento nuclear y tal, lo que se ve es que es una energía que está en declive. Esto es lo mismo, pero más interesante desde el punto de vista de la contribución que decíamos. Ahora mismo, el año pasado fue el 9,2%, el máximo se produjo en 1996, con un 17,5%. Desde entonces se ha reducido prácticamente a la mitad. Y eso contando que las últimas centrales nucleares que se están construyendo en la última década, la mayoría son en China. Sin la contribución de China, el declive sería mucho mayor de lo que es. No hay renacimiento nuclear, no solo por el número, sino por el número de aperturas nuevas de centrales. Como veis, donde se construyeron a lo bruto fue en la década de los 80, de los 90, se abrían hasta decenas a cada año. Pero desde entonces pues ha habido una bajada total y ahora pues está muy estable, y otra vez lo naranja sería lo de China, que está construyendo más de la mitad de las centrales nucleares. En el resto de centrales del mundo se construyen pocas y tal. Y se cierran también bastantes. Aquí veis lo que serían las aperturas y los cierres. Este largo sería el post-Fukushima y tal, pero como veis en los últimos años las aperturas y los cierres están prácticamente igualados, tirando a la baja, lo cual abunda más en que esto no tiene futuro, sobre todo teniendo en cuenta que para construir una central nuclear hacen falta muchos años y normalmente siempre van con retrasos, al final acaban costando el triple y teniendo un alargamiento de la construcción de tal. Pero a lo mejor te dicen, va a durar 5 años y a lo mejor te están construyendo 18. Son datos reales, por ejemplo, de la central de Flamanville, en Francia, que es la única que están construyendo ahora mismo. Bueno, esto sería lo mismo para que se viera mejor lo de China y tal, pero bueno, es lo mismo que os he contado. Esto sería un poco la previsión de futuro de tal. Como hemos visto, en los años 80-90 se construyeron muchas, y aunque están intentando alargar la vida de una forma salvaje, llegando a los 60 años y planean 80, o sea, auténticas locuras, contando con lo que está autorizado ahora mismo de funcionamiento, vemos que en las próximas décadas todas esas centrales van a cerrar y no hay capacidad industrial para poner en marcha esto. O sea, no es un tema ya de voluntad política, es que no hay capacidad industrial para construir tantas centrales nucleares y ir abriéndolas al mismo ritmo que se van a cerrar, con lo cual el declive se va a profundizar. Nosotros lo resumimos como que las centrales nucleares es una tecnología del siglo XX y es una antigua, peligrosa y obsoleta. La mayoría de las centrales nucleares del mundo que se construyen, las chinas, todas, las rusas, todas,
construidas en o fuera de Rusia, las construyen empresas públicas, que además tienen muchos problemas financieros. La empresa estatal francesa, Orano, está quebrada. Si fuera una empresa privada, hacía tiempo que habría cerrado. Y la mitad de las centrales nucleares que se están construyendo en el mundo las construye Rosatom, que es la empresa estatal rusa. Está construyendo, por ejemplo, 4 en Turquía, 4 en Egipto, 2 en Bangladesh, otras 2 en la India y algunas otras. Y está haciendo ahí campañas para construir también en países de Sudamérica y de Francia, cuando los sistemas eléctricos que tienen son muy flojos, no pueden admitir una gran central nuclear, porque una central nuclear produce muchísimo, entonces no se puede meter en cualquier sistema eléctrico. Y además, ya, collons. Vale. En cambio, otros países han decidido cerrar las centrales nucleares. Alemania, sabéis que cerró las últimas el año pasado y desde entonces ha reducido no solo la nuclear, sino el gas y el carbón. Pero también Taiwán, por ejemplo, cerrará el año que viene sus nucleares. España ya tiene el calendario de cierre. Bélgica también cerrará las últimas en el 2035 y Suiza pues también y tal. En España hay 7 reactores, llegó a haber 10 en funcionamiento, pero 3 ya han cerrado. Uno a consecuencia de un accidente muy grave, el de Vandellós 1, que fue la primera en 1989. Es decir, que habían muchas más previstas, habían hasta 33 aprobadas en el BOE y que al final se han construido. Aquí veis las que están ahora en funcionamiento y el morado y las claritas son que estaban ya previstas, estaban incluso algunas empezadas a construir y no llegaron a construirse. Y esto sería el calendario de cierre. La última en cerrar será Trillo y Vandellós 2 en el 2035 si se cumple. Eso, claro, todo depende, porque esto no es una ley, esto es un acuerdo de Enresa con las empresas eléctricas y está sustentado por el gobierno actual. Si cambia el gobierno, esto puede cambiar radicalmente y decir que las alargan o no. No me da tiempo. Esto sería el porcentaje de energía primaria que produce la nuclear en España. Entonces, como veis, ha bajado mucho, está estabilizada alrededor del 10%. Si lo miramos en términos de electricidad, la nuclear es bastante estable, pero el porcentaje que contribuye no ha hecho más que bajar en las últimas décadas. En el 2023 fue el 20,3% y es interesante ver, estos son los de los últimos meses. Y lo he puesto ahí último mes porque en estos últimos meses ha pasado una cosa que no había pasado antes. Y es que las centrales nucleares están parando, no por avería, sino porque no están pudiendo competir con las renovables en precio. Y entonces están bajando voluntariamente o parando directamente y tal. Entonces veis en los 3 últimos meses y lo que llevamos de junio, estos son 10 días de junio, es un récord de producción baja de tal. Y ahora mismo, en lo que llevamos de año, las nucleares solo han producido el 18,1% de la energía eléctrica de España, comparado con el 60% de las renovables, y esto sin contar con el autoconsumo. He de decir que la energía nuclear es una energía ampliamente rechazada. No se hacen muchas encuestas ya porque no conviene, pero esta es del 2022 y habla de los beneficios de la energía nuclear y entonces está ahí repartido entre a favor, en contra y tal. Pero donde no falla es en los riesgos de la energía nuclear, donde hay una amplísima mayoría que considera que los riesgos son muy altos, mientras que tenemos otras alternativas y tal. ¿He cumplido? Fenomenal. Ahora un poquito más de tiempo, pero poquito. Luego tendremos... Sí, hemos dado. ¿Quieres alargarte un poquito más? ¿Necesitas 3 minutos más? No, ya si acaso luego, sí, en las preguntas puedo hablar de otras cosas. Pues ya está. Muy bien, gracias. Bueno, tú no necesitas el ordenador. Graciela, voy a hacer fusta.
Bé, bona vesprada. En primer lloc, agrair als companys amics de Tanquen Cofrents que em convidaren en representació de Xúquer Viu a participar en aquesta jornada i abordar un poc la reflexió en torn a un element fonamental que és el nexo entre aigua i energia, en aquest cas energia nuclear. Vaig a centrar-me més que res en el que tenim més a prop, que és la central de Cofrents, que afecta a la conca del Xúquer. Com sabeu, està situada en la confluència dels rius Xúquer i Cabriol i a més, la seva refrigeració depèn, el funcionament depèn del nivell al que estiga bàsicament l'embassament de Cortes 2, que és el que li dona el nivell al complex d'embassaments de Cortes. La presa d'aigües de la central està en l'embassament d'Embarcaderos, que està connectat en el de Cortes 2, i ja tenim un primer indici de la importància que té aquesta demanda d'aigua en el fet que l'embassament de Cortes 2 dona igual que hi hagi sequera o no, sempre està per sobre el 85% de la seva capacitat, el 90%, etc. Per què? Perquè la cota d'aquest embassament és el que marca la cota per a poder tindre la presa d'aigües de la central. Aquesta central fa un ús d'aigua, té una concessió, una assignació en la planificació hidrològica de 20 hectòmetres a l'any, 20 milions de metres cúbics a l'any, dels quals almenys evapora, perquè és una central d'ebullició, el que vegem que ix per les torres de refrigeració, això és vapor d'aigua fonamentalment, evapora pràcticament el 70%, és a dir, que almenys 14 hectòmetres a l'any s'evaporen d'aigua del Xúquer i la resta són retornos. Evidentment, estem parlant d'una infraestructura que no sols és important des del punt de vista del subministrament d'electricitat, més o menys la producció el 2023 va estar en torn als 9.000 milions de megawatts hora, que és aproximadament el 40% de la demanda d'electricitat al País Valencià, sinó que des del punt de vista de la seguretat té una importància significativa. Una importància significativa pel risc que suposa, perquè, clar, està molt a prop, a 60 quilòmetres de l'àrea metropolitana de València, i a més, l'aigua que es veu a València, fins i tot al Camp de Morvedre, a l'àrea metropolitana de València i a part de la Ribera, és l'aigua del Xúquer, amb la qual cosa estem parlant que un accident, encara que no siga molt terrible, però sí que pugui afectar la qualitat de l'aigua en el Xúquer, està posant en perill l'abastiment d'aigua de boca, que és un dret humà, d'aigua de boca, en vora 2 milions de persones. Amb la qual cosa no és baladí el preocupar-nos per què passa amb la central i quines poden ser
les incidències que genere més enllà del seu ús de l'aigua. Cal dir que l'energia nuclear és de les fonts d'energia de producció d'electricitat que més aigua consumeixen per megawatt hora produït, i que en la conca del Xúquer ja estem veient com l'aigua que pensaven que n'hi havia a finals del segle XX, en el pla de conca de l'any 98, pensaven que l'aportació natural estava en torn als 2.000 hectòmetres a l'any, però resulta que en l'últim pla de conca que s'ha aprovat, el de l'any 22 al 27, hem baixat a 1.373 hectòmetres. És a dir, que de cara a aquests anys que tenim per davant, tenim un 34% menys d'aigua en aportació natural del que pensaven que n'hi havia a final del segle XX, en l'any 98. I no hem de perdre de vista que, bàsicament, la planificació hidrològica que se continua fent des del punt de vista del repartiment d'assignacions, etc., continua sent la que se va marcar en aquest pacte Bonosa Plana de l'any 97 que dona lloc a aquest pla hidrològic. El propi pla de conca del Xúquer actual reconeix que tenim un dèficit de 250 hectòmetres, és a dir, que tenim més aigua repartida en termes de drets i reserves que aquella que realment tenim. I que això no va arreglar-se en un futur, sinó que tots els escenaris de canvi climàtic, d'efectes del canvi climàtic, apunten a reduccions en les aportacions naturals disponibles en les properes dècades fins a arribar al període 2070-2100, que es planteja que pugui haver una aportació natural un 36% inferior a l'actual. Amb la qual cosa, diguem que com utilitzem l'aigua i com cuidem l'aigua és un element important. Però, a banda d'això, també és important com el canvi climàtic està afectant el cicle hidrològic i com aquests canvis en el cicle hidrològic poden generar, acabe de seguida perquè sé que m'he passat segur com mogolló, com està afectant o com pot afectar a una instal·lació, una infraestructura com la central de Cofrents, que ja té perllongada la seva vida útil, que té unes tecnologies que són antigues i que està en un lloc, compromès. Per una banda, tenim que un dels efectes en la conca del Xúquer del canvi climàtic és la reducció de les precipitacions en la conca alta, les zones de capçalera i també en la conca mitjana del Xúquer. Això implica que hi haurà menys escorrenties i, per tant, més disponibilitat de recursos hídrics per a tots els usos. Encara que aquests 20, les reserves i tot el que tu vulguis, però crearà més tensions. També que hi haurà una major incidència de les sequeres, no sols en la seva freqüència, sinó també en la seva duració. I això que implica una reducció de la disponibilitat i un major estrès hídric que també ve acompanyat d'un increment de les temperatures, i aquest increment de les temperatures també genera problemes inclús
disposant d'aigua, perquè la pujada de les temperatures també contribueix a que s'incrementi la proliferació d'algues i que això pugui tenir incidència en la possibilitat o no de captació d'aigua per a la utilització en refrigeració. De fet, me comentava abans José Juan que en juliol de fa 3 o 4 anys s'hagué de reduir la utilització d'aigua en la central de Cofrents perquè havia pujat la temperatura de l'aigua, no? I això estava generant problemes. Cal dir que se varen fer preguntes parlamentàries al Congrés dels Diputats en 2021 en relació amb aquests events, de preguntar, bueno, què ha passat, no ha passat, bueno. L'altre dia estava revisant aquestes preguntes parlamentàries i resulta que una cosa, diguem, que ens hauríem de fer mirar prou des de les institucions és l'opacitat, perquè se fa una pregunta de 2 folis explicant tota la situació tal i qual i la resposta és una resposta tipus de l'assignació d'aigua ben garantida per la planificació hidrològica, punt. Dius, a veure, però és que t'he preguntat per una qüestió, explica'm, no? Diguem, tancament, vulgarització que hi ha entorn a les dades i la informació per part de les administracions en un context de risc i incertesa com el que estem, junt a la desinformació i fake news i tanta cosa que n'hi ha per ahí, realment no genera més confiança en la ciutadania, en les seues institucions, que són fonamentals per a poder gestionar situacions de risc a les quals ens podem enfrontar. Amb la qual cosa jo crec que així cal per a les situacions que ens porta la realitat del canvi climàtic, que és una societat que està en un context de major incertesa i de major risc, ens faria molt bé més transparència i més democràcia per a poder gestionar-ho. Un altre dels riscos vinculats o dels efectes vinculats al canvi climàtic en el cicle hidrològic és l'increment de la torrencialitat en les pluges, que també els diversos models d'impacte de canvi climàtic en la conca del Xúquer ens indiquen que s'incrementarà la torrencialitat i, de fet, ja estem veient increments en la torrencialitat en els events extrems de pluges que plou lo de mig any en un dia. I així vull parar un momentet, dedicar-li l'últim minut per a parlar del cas de la central de Cofrents, perquè, com deia abans, està en la confluència dels rius Xúquer i Cabriol, aigües avall dels embassaments de l'Arcó i de l'embassament de Contreras, i per tant ja pot haver un risc per unes avingudes fortes, unes pluges molt fortes, que pugui haver un trencament de les preses, que es pugui generar una onada juntament amb vent i que això pugui afectar aquesta instal·lació. Hi ha uns estudis que se feren d'aquesta possible incidència, però que només tenien en consideració que sols se trencava una de les preses cada vegada, no? Vull dir, no les dues alhora. I clar, pots dir, bueno, és molt poc probable. Sí,
Però amb el canvi climàtic estem veient que l'alteració del clima, l'alteració de les precipitacions, dels patrons, és tan significativa que allò que es pareixia que era improbable o impensable fa 10 anys o 20 anys, ens pot donar una sorpresa molt desagradable. Per això és una qüestió que s'hauria d'estudiar i preveure en relació amb la seguretat, perquè, com dic, no sols ens estem jugant el risc que suposa per a la instal·lació, sinó el risc que suposa per a la supervivència de les persones, per a l'aigua de beure i, òbviament, per a l'aigua que utilitzem també per a conrear els nostres aliments. I ho deixo així. Gràcies. Sí, ahora tiene la palabra Salva. Estoy dando más de 10 minutos, aunque ellos no se lo creen. Sí. Pues está bien. Bueno, pues me toca. Muchas gracias. Como el 80% de las caras las conozco bastante, solo decir a los que no conozco que me encanta todavía más el ver caras que no conozco. Es interesante. Cuando oigo en las noticias que hay tanto interés por la nuclear, digo, algo no estamos haciendo bien. Pero bueno, encantado. Básicamente, lo que quiero transmitir es la alternativa de la energía nuclear, y vamos a ver estos 4 puntillos. En el primero me voy a entretener un poquito más y los otros van a ser un poquito más rápidos. Lo primero es una frase de Joaquín Araujo, que una vez vino a la Universidad de Valencia y dijo algo así, después de una presentación impecable, y le pedí permiso para utilizarlo y no hago más que utilizar esta frase, ¿vale? El sol es la única solución solvente y solidaria. Lo creo firmemente porque, fijaros, si somos capaces de simplemente aplastando un poco de silicio en una placa y organizándolo por capas con un poquito de aluminio y unos cristales, ¿vale? Y con eso producir la electricidad que nos hace falta, teniendo gratis el combustible para siempre, no hace falta explicar que es la solución, ¿vale? Entonces, me creo firmemente la frase de Joaquín Araujo, y aparte de la reflexión filosófica, que para mí es muy importante, si todos salimos de aquí hoy teniendo claro que el sol es la única solución solvente y solidaria, yo ya me voy contento, pero vamos a dar algún dato, ¿vale? El primero que me parece interesante es el poner en valor la cantidad de terreno que nos hacen falta. Lo verde oscuro es lo cultivado, lo verde clarito lo que está abandonado y lo gris resto de usos, y en amarillo es lo que nos haría falta para obtener 63 gigavatios, que eso de momento a alguno no le puede decir nada, pero es el plan a 2030 que tiene el gobierno. De momento estamos más o menos en la mitad, ¿vale? Pero un poco para... Sí, es así. Y ahora he querido... Sé que es una gráfica que muchos no conoceréis, pero estos son datos de Red Eléctrica Española de la producción eléctrica en tiempo real, ¿vale? Y he querido hacer una visión a largo plazo. Fijaros que es el día 4 de junio de 2018 a las 12. Vamos a ir viendo año a año. No sé si se ve el ratón cuando muevo o no. Bueno, la franja amarilla... ¿Sí se ve?
esta amarilla de aquí es los ciclos combinados de gas, ¿vale? Lo digo porque es interesante, aunque están los números al lado, ¿vale? Lo que me interesa es que veáis morfológicamente qué va pasando año tras año. Me he acercado bastante, ¿vale? Teniendo en cuenta que la media de uso durante el día está entre 25 y 30 gigavatios, ¿vale? Olvidaros de las unidades, con la cantidad me vale. Pues fijaros, va evolucionando al 2020, esa franja naranja. Fijaros, la roja de arriba es la solar térmica. Fijaros, 2022, 2023 y fijaros, 2024 hemos sido capaces de producir con el sol el 65% de las necesidades de electricidad del país, que ahí es nada, ¿vale? Acordaros que, aparte de la energía eléctrica, hay mucha más energía fósil que utilizamos evidentemente con sobre todo con petróleo y derivados, pero bueno, estamos hablando solamente de la electricidad, pero bueno, voy a ir avanzando, ¿vale? De momento con los datos y ahora entraremos en otras explicaciones. Esta gráfica es una gráfica por años que nos dice cuántas horas al año hay con más de un 50% de producción de la suma de eólica y solar. Fijaros, de 2015 a 2018, no sé la razón, pero estaba muy estable, no se instalaba más renovable de la que había, pero fijaros que en 2023 ya tenemos horas que hay más del 90% de la producción de solar y eólica, que ahí es nada, pero más del 40% de las horas del total del cómputo, incluyendo las noches, incluyen una producción superior al 50% de la suma de eólica y solar. Y para tener la seguridad de que tenemos suministro a nivel de país, estos son datos de Red Eléctrica Española también, esto es lo que tenemos instalado de cada una de las tecnologías. De eólica, 31 gigavatios, de solar fotovoltaica, 26, de ciclo combinado, 26, de hidráulica, 17. En total, para tener la seguridad de generar esos 30 gigavatios que nos hacen falta al día, tenemos 125, podemos generar a la vez 125, y solamente de renovables, he puesto el sol, el viento y el agua, pero hay algunas otras fuentes renovables, solamente de renovables tenemos 78. O sea, está bien, ¿no? Acordaros de que el almacenamiento va a ser fundamental en el plan de trabajo que tenemos pendiente. Ya tenemos 3,3, o sea, el 10% en bombeos, que es agua que sube y baja, ¿vale? Que la subimos cuando nos sobra energía, cuando hay mucho sol y mucho viento, la subimos arriba, porque la presa más importante de España es la de Cortes, precisamente, que hablábamos antes. En los 2 próximos años se va a instalar muchísimas baterías y vamos a tener una solución de almacenamiento que nos va a permitir gestionar muy bien toda esa demanda. Y luego, a mí siempre me gusta hablar que no solamente tenemos que incluir la tecnología en la ecuación, tenemos que hablar de cómo gestionar la energía, tenemos que hacer un cambio importante en la manera de hacerlo, hablar de rehabilitación, de eficiencia, electrificación, toda la parte. Por eso hablaba antes de que no estamos hablando solamente de electricidad, estamos hablando de otra energía. Cuanto más electrifiquemos, más vamos a conseguir cubrir esas necesidades con renovables. Digitalización, porque es muy importante gestionarlo con elementos que nos permitan hacer todo eficiente. Y todo eso nos lleva al derecho a la energía, que yo meto siempre porque me parece fundamental que entendamos que todo esto es para que vivamos mejor, ¿vale? Vale, llevo la mitad. Entonces, todo eso que hemos hablado es básicamente sin contar con el autoconsumo, porque todavía Red Eléctrica Española no lo refleja. De autoconsumo tenemos 7 gigas actualmente. El factor de carga que se llama, es decir, la conversión es bajita porque muchas veces las orientaciones no son idóneas y tal, pero en cualquier caso, fijaros, en 2022 se instalaron 2,6 gigavatios por 2,6 millones de euros de media. He contado a 1.000 euros el kilovatio instalado y esta cifra la pongo porque vamos a ir viendo
qué supone eso. Y quería también, hay algo que siempre dicen los que abogan por las nucleares, y es que cuando se reduce la nuclear se gasta más gas, se sustituye por gas y suben los precios. Entonces, he buscado los datos, por curiosidad, ¿vale? Entonces, esta gráfica nos dice de la raya de abajo es la nuclear, cuando baja un poquito, fijaros lo que pasa cuando suben las renovables, que son las amarillas, fijaros qué pasa con las fósiles. O sea, si baja la nuclear, baja mucho la tal, porque está bajando la nuclear por las renovables. Luego, esto no se cumple. No se sustituye la nuclear cuando las apaguemos, no se va a sustituir por fósiles, por gas, sino que se va a sustituir por renovables. Pero además decía, y es que además eso encarece los precios. Bueno, pues 2024, los precios más baratos de Europa, ¿vale? Con una participación menor de la nuclear. Y por último, pero entonces es que como la nuclear no genera CO2, es necesaria, tal. Bueno, pues en este contexto de que baja la nuclear, suben las renovables y por lo tanto se queman menos combustibles fósiles, fijaros, la raya azul de abajo es las emisiones del sistema estatal en el primer, bueno, hasta fecha de hoy, ¿vale? O sea, fijaros, dentro de la media, bueno, la mancha naranja son los últimos años, las rayas intermedias son entre 2023 y 24, perdón, 2022 y 23, y la raya de abajo, o sea, estamos bajando además en emisiones, con lo cual se cumple la regla del 8, es la nuclear no favorece para nada el sistema. Y si hablamos de implementación de proyectos, un ejemplo clarísimo y real, ¿vale? Está poniéndose en marcha, porque lleva 2 o 3 años poniéndose en marcha, pero bueno, lo vamos a dar por bueno. Es un proyecto no me lo he apuntado, pero creo que es en Dinamarca, en Finlandia, gracias, no lo he apuntado y no me acordaba ahora mismo. Bueno, es una potencia nominal de 1.650 megavatios. Se empezaron las obras en 2005, no digo el proyecto, el proyecto es anterior, pero vamos a ceñirnos a las obras, en 2005 y se está poniendo en marcha ahora, con un presupuesto inicial de 5.500 millones y un presupuesto hasta ahora de 11.000. Ahí es nada, ¿vale? Y me ha apetecido hacer una comparativa sencilla. Fijaros, con esos 11.000 millones y esos 1.650 megavatios, en 18 años, dispondríamos de esa energía, de esos 1.650 megavatios, después de 18 años, ¿vale? En fotovoltaica nada más, con esos 11.000 millones, podríamos montar 11.000 megavatios, a esos 1.000 euros que he puesto yo de cifra que a nivel industrial es menor, pero por hacer números redondos, podrían instalar 11.000 megavatios de solar en 4,23 años, al ritmo de lo que os he enseñado antes, de autoconsumo, que es más lento que a nivel industrial, con lo cual podríamos disponer de 2.600 megavatios cada año en 4 años, ¿vale? Teniendo en cuenta que estamos en emergencia climática, no hace falta que hagamos cuentas dentro de 18 años para que nos sirven esos 1.650 megavatios, ¿vale? No hace falta. Y luego, por volver a hablar de esto tan antipato, de estos palabras de factor de carga, es el aprovechamiento. Alguien me dirá, bueno, es que la nuclear se aprovecha mucho más. Vale, pues bien, aunque el factor de carga de la nuclear fuese del 75%, que por ejemplo en Francia el año pasado estuvo entre el 50 y el 60%, y el factor de la fotovoltaica estuviese en el 20%, estaríamos produciendo casi el doble de energía en cantidad, ¿vale? Producción total de energía con la fotovoltaica mucho antes y sin residuos para miles de años, que ya no voy a entrar en lo de los residuos porque esto ya es un histórico. Entonces, esta gráfica nos dice, ya la ha puesto antes José Juan, no hay mucho que hablar, está estable tirando a peor, ¿vale? Y luego también quería entrar en el tema del casi apagón en España, que dice que la nuclear es base del sistema eléctrico español. Esto es a ver, que levante la mano quién oyó que fue un peligro inmenso, que iba a haber un apagón. ¿No os sonó? Bueno, fue un problema gravísimo. Bueno, pues no fue ningún problema. Red Eléctrica Española utilizó una herramienta que ya estaba negociada con grandes empresas, es decir, se redujo 609 megavatios
automáticamente de grandes consumidores, y el motivo del gran apagón, que fijaros, con lo que os he explicado antes, lo difícil que es que haya un apagón en España, o sea, tenemos 125 para producir 30, el problema fue que hubo una avería en Ascó 1, luego no es energía de base, es energía de problema, ¿vale? Y bueno, al final el artículo, el que quiera verlo. Y esta gráfica, que es un poco rarilla también, me parecía interesante compartirla porque fijaros, la raya discontinua de la parte de abajo es la producción de nuclear de los últimos años. Y las gráficas que hay arriba, cada línea de un color, es la suma de eólica más fotovoltaica en España. Es decir, aquello de que las renovables son intermitentes, que es cierto, fijaros que tiene una cierta fluctuación, bueno, pues la producción de la suma eólica más fotovoltaica normalmente está por encima de la producción nuclear, de base. Con lo cual, no es que no nos haga falta, es que nos molesta porque en los momentos que hay mucha producción fotovoltaica o renovable en general, la nuclear, que no puede parar y arrancar de manera flexible, puede hacerlo cuando pasa como está pasando ahora, que hacen cuentas con la calculadora y dicen, ostras, estamos perdiendo dinero, contra más produzcamos, más dinero perdemos, pues les bajamos la potencia. Entonces lo hacen progresivamente, lo hacen de manera controlada. No, la nuclear no sirve para hacer seguimiento de carga, que se llama, y además es una molestia. Y la producción intermitente de las renovables, estos son datos de Red Eléctrica Española también, ¿vale? Está siempre por encima de lo que necesitamos como energía de base. Y por último, no podía dejar de hablar de comunidades energéticas y derecho a la energía. Ejemplos concretos. Y un dato que va a ser lo segundo que me apetece enfatizar para que todo el mundo sepa y tenga claro que cada kilovatio hora que producimos en un tejado cercano y consumimos en casa, necesitamos dejar de producir entre 2 y 3 de manera centralizada. Fijaros qué ahorro de energía. Solamente no estoy hablando de pasar frío, no estoy hablando de cambiar hábitos en casa. Estoy diciendo que si consumimos en local, cerca de casa, evitamos pérdidas y muchas historias, que ahora no es el momento de explicar, pero dejamos de necesitar producir en la distancia entre 2 y 3. Ese dato es aplastante. Entonces, en Catarroja Renovable, ¿vale? En lo que va desde que tenemos la instalación de 100 kilovatios, que la tenemos desde un par de mesecillos o 3, ya hemos producido 39.590 kilovatios hora, que sería un ahorro de una producción de casi 100.000 kilovatios hora en la central de Cofrentes, que es la fuente de producción más cercana que tenemos aquí en la zona de Valencia, ¿vale? ¿Podríamos llamar a esto de crecimiento? Me apetecía introducir esta palabra hoy aquí, ¿vale? ¿Podríamos llamar a esto de crecimiento? Es decir, consumir en local y reducir las necesidades a 1/3 en la producción centralizada. Sí, se me cruzan las palabras. En producción centralizada, en grandes centrales, ¿se puede llamar de crecimiento? Lo dejo ahí, la pregunta. Bueno, un principio de crecimiento. Entonces, no voy a entrar en más datos. Las comunidades energéticas son una verdad, son una realidad. Ayer hubo una presentación, me invitaron y estuve en ella, en Madrid, de una plataforma, una web que se llama Energía Común, que ha hecho un trabajo súper chulo de puesta en valor de las comunidades energéticas a nivel estatal. Yo he puesto aquí 2 fotos de las de la Comunidad Valenciana, hay 35, en fin, hay una serie de datos, pero no quiero entrar en datos porque podéis entrar y bajaros el informe, que es súper interesante. En los previos tienen unas reflexiones muy interesantes también y luego va por comunidades autónomas, en fin, tiene mucha información. Y este es el mapa de intensidad de las comunidades energéticas en España, ¿vale? Predominantemente en País Vasco y zona de influencia, en Cataluña, cornisa mediterránea y Levante y Baleares. Entonces, hay una campaña en marcha que ahora nos va a compartir Nuria un vídeo que pide al gobierno que incentive, porque hay muchísimas trabas por razones evidentes. Fijaros que cada kilovatio de los... Antes no he entrado en el detalle, pero en el mapa que veíamos con puntitos, es el mapa de Catarroja,
de los 2 kilómetros y de cada casita, es una de las casitas entre las cuales está la mía. Entonces, cada kilovatio que yo consumo a la vez que se produce en la nave que sale al lado, me sale a gratis, me sale a precio cero. Entonces, por eso no lo oís en las noticias grandes campañas de únete a una comunidad energética, porque no mola gestionar kilovatios a precio cero por la parte de las comercializadoras. Yo lo entiendo, pero no lo comparto. Yo quiero que haya muchas comunidades energéticas. Y vuelvo a la casilla de salida, ¿vale? El sol es la única solución solvente y solidaria. La tendremos que acompañar con eólica, con hidráulica, con electrificación, con otras, pero el sol es la única solución solvente y solidaria. Gracias. No sé si me he pasado. Sí, te has pasado. Te he hecho así varias veces, pero estás centrado ahí en la tarea. Cuantísimos datos, ¿no? Apabullante las 3 presentaciones, la documentación y cómo está sostenido con datos objetivos. ¿Tenéis preguntas? Perfecto. Hay un micro en sala. Gracias, Rebeca. Hola, yo quería preguntarle a José Juan Sanchís, porque como se ha quedado muy corta su intervención del panorama nuclear, sí que me interesa saber el panorama nuclear en España y en Europa, y un poco en los puntos donde haya centrales nucleares que nos pueden afectar directamente en cuanto a cualquier fallo que pueda haber, ¿no? ¿Cuál es el panorama en España? Bueno, en España hay, como he dicho, 7 reactores. Hay el de Valencia, de Cofrentes, hay 3 en Tarragona, uno al lado del mar y otro más en el interior, a las orillas del Ebro, que son Vandellós y Ascó. Hay uno en Guadalajara, de Trillo, y luego hay 2 en Cáceres, que son las de Almaraz 1 y Almaraz 2. Pero en realidad la distancia, que decir, que luego es la más cercana, Cofrentes, pero tenemos que pensar en lo que ha pasado cuando ha habido un accidente nuclear. Cuando Chernóbil, que está como a 6.000 kilómetros de aquí, la nube radioactiva que soltó Chernóbil llegó a Valencia. O sea, entonces da igual realmente a qué distancia estén, porque si hay un escape radiactivo serio como el que hubo en Fukushima, como el que hubo en Chernóbil, da igual estar a 50 que a 500 que a 5.000, porque todo depende del viento y a dónde llega. Es decir, que llegó muy diluida ya, fue el último resto y tal, pero vamos, los detectores Geiger que había en la Universidad Politécnica detectaron la subida. Entonces, cualquier accidente en una central francesa, según cómo sople el viento y si no pilla los Pirineos por medio, nos puede llegar. De Cofrentes, por supuesto. Hay que pensar, por ejemplo, ¿os acordáis el año aquel del incendio tan tremebundo que hubo en Dos Aguas, que estuvo cayendo ceniza aquí? Dos Aguas está a unas decenas de como a 10, 15 kilómetros de Cofrentes. Si ese mismo día, con las mismas condiciones climáticas, hubiera habido un escape en Cofrentes, en vez de ceniza, nos estuvieran cayendo isótopos radiactivos. Hola y gracias a todos. Yo quería preguntaros si a nivel ecológico es defendible o son defendibles proyectos como, por ejemplo, el que se piensa instalar en Sagunto de una macro granja, ¿no?, por la Volkswagen de baterías. O si esto es defendible, esto es ecológico, porque está claro que el sol es la materia prima que no contamina, que no se termina, pero pensar en... yo estoy en una cooperativa, pero no hay que plantearse también que estamos expoliando en cuestión de las placas y tal a terceros países con los materiales que se necesitan de silicio, etcétera. Esto, como a nivel ecológico, ¿cómo se valora? Yo creo que así
anem a dir algunes tots, perquè sí, has fet una pregunta molt, que mos convida molt al debat, no? I que un poc també enllaça amb la pregunta que deixava votant Salva abans, quan parlava, se pot dir del model distribuït de producció fotovoltaica, se pot nomenar de creixement, no? Vull dir, i en relació amb això, jo crec que macroprojectes com els que es planteja en Sagunt, clar, quin és el context? El context és anem cap a una transformació social i cultural per a intentar, com a humanitat, tornar als límits que ja hem sobrepassat 6 dels 9 llindars que fan habitable este planeta, o fem una alternativa de capitalisme verd que bueno, això és l'elecció, vull dir, la meva percepció, la meva opinió és que si realment prenem consciència que hem sobrepassat 6 dels 9 llindars que fan habitable este planeta i que no és només el canvi climàtic. El canvi climàtic és un element que, a més, agreuja el deteriorament d'altres, però tenim una pèrdua d'integritat de la biodiversitat, presència de químics artificials, sintètics, que ens estan generant ja problemes genètics a tots els nivells, alteració d'ecosistemes terrestres, alteració dels cicles biogeoquímics del nitrogen i del fòsfor, sobreexplotació generalitzada de les masses d'aigua dolça, siguin rius, siguin aqüífers, i tot això agreujat també amb el canvi climàtic. En aquest context, la resposta, sota el meu punt de vista, és un replantejament del mode de producció i consum a nivell social, i això requereix una reflexió i un debat social que té a veure amb com ens relacionem entre nosaltres i també com ens relacionem amb la natura que tenim al nostre voltant. I, per tant, no és un problema merament tecnològic, de canviar una tecnologia per una altra, per a continuar fent el mateix, per a continuar fent, jo què sé, gadgets que no són necessaris per a res, no? Per a res vital, que complisca o que servisca per a complir les necessitats de les persones, sinó simplement que serveixen com a un instrument més per a acumular capital, per a algú. Aleshores, això és per a mi la cruïlla en la que estem, de cap a on volem anar. És molt complicat, sobretot també perquè jo crec que se necessita un espai de debat no tòxic, que malauradament en la democràcia representativa veiem en les institucions que el debat polític és molt tòxic, i ahir crec que iniciatives com les de les assemblees ciutadanes climàtiques poden ajudar, poden servir per a fer un debat més sa sobre què volem fer i com ho volem fer.
la reflexió, evidentment, el que di és estava molt bé lo de el sol és la font... Es la única solución solvente y solidaria. Exacte, l'única solució solvent i solidària, sí, però també n'hi ha un contingut material que continua sent finit, que té uns impactes per a la seva extracció o per al seu ús o per al seu accés, amb la qual cosa crec que és un debat molt més ample que el canvi d'una tecnologia per una altra. ¿Alguien más en la mesa quiere responder a esta pregunta, Salva? Vamos a ver. Que la energía sea solar no significa que toda energía solar sea buena. Ni solar, ni eólica, ni nada. Es decir, se están haciendo barbaridades de energía solar, haciendo unas cosas súper centralizadas, reproduciendo el mismo modelo de grandes centrales en vez de ir a lo distribuido. Y es una putada. Yo tenía una sana envidia de los alemanes, y tengo una sana envidia de los alemanes, que han hecho otro modelo. Han hecho parques municipales, parques de cooperativas, una cosa mucho más distribuida, y aquí estamos reproduciendo el mismo modelo y tal. Y esto es en parte por los gobiernos anteriores que bloquearon el acceso. Entonces, ahora estamos en un problema de que se nos viene el cambio climático de encima, ya lo tenemos encima y estamos a pocos años de que sea ya catastrófico. Entonces, por esa prisa, por eso no haber hecho las cosas bien en su momento, ahora tenemos que tragar, digamos, con cosas que no deberíamos, pero es que la alternativa es peor. Entonces, y luego respecto de lo que decías del silicio, el silicio es el componente mayoritario de la corteza terrestre. Está en todas partes, o sea, no hay un problema de tener, no es como el litio de las baterías, que seguramente es a lo que te querías referir. El silicio no hay ningún problema, está totalmente distribuido en España y en todos los países, con lo cual no tenemos que ir a otro país a sacarlo. Salva. Sí, voy a intentar ser sintético. Cuando montamos la mesa era una de las cosas, queríamos centrar el tiro entre poner encima de la mesa la nuclear y buscar una alternativa. Creo que nadie de los que estamos en esta sala tenemos ganas de hacer tropelías ni grandes cosas, sobre todo yo que soy muy travieso, poniendo encima de la mesa la palabra de crecimiento con total tranquilidad porque pienso que es lo que tenemos que hacer. Entonces, dentro de ese contexto, cualquier actividad humana necesita unos recursos y el recurso que mejor podemos aprovechar ahora mismo es el sol, con sus distintas derivadas y con todas esas palabras que he puesto ahí, que incluyen electrificación, y con un rato de debate y números podríamos llegar a muchas conclusiones. Entonces, grandes plantas como las de... El otro día estuvimos en la Feria Alternativa y en el mapa de grandes proyectos de la Comunidad Valenciana, mi pregunta fue, de todos esos proyectos, ¿cuál está hecho? Y no hay ninguno está hecho. Seguramente porque estamos haciendo presión para que no se hagan. Bueno, ahí hay un juego, ¿vale?, perverso, pero por eso para mí la alternativa es que nos pongamos las pilas con las comunidades energéticas. Yo soy en eso muy básico, como no tengo mayor opción que el pataleo en las grandes plantas, pues lo que sí que puedo hacer es en mi barrio montar placas. Entonces, que no se nos olvide que las placas bien utilizadas es la mejor herramienta, porque con la buena voluntad de pelear contra los grandes negocios de la fotovoltaica, a mí hay gente que me va a decir, oye, pero los paneles es que son malos, es que tal cual. Ostras, Pedrín, vamos a ver. Entonces, tengamos cuidado porque necesitamos de crecer, necesitamos utilizar la energía con cabeza, necesitamos pensar en las personas que no tienen acceso a la energía y trabajar la pobreza energética. Necesitamos hacer muchísimas cosas, pero en el camino no hay actividad humana inocua. Entonces tenemos que buscar el equilibrio entre lo que queremos, que es vivir lo mejor posible,
Y ese modelo, que yo creo firmemente que es posible, de decrecimiento, en el cual podemos vivir igual de bien con mucho menos. Y los números salen. En mi casa, en primera persona, salen. Yo estoy gastando un 30% de la energía que gastaba hace unos años y ya está. Y podemos, si yo he sido capaz, que soy bastante burrete, lo podemos hacer cualquiera. Entonces, el mensaje, María, es: efectivamente tenemos que estar preocupados por el entorno, por los materiales, por todo, pero no tenemos que demonizar una tecnología como la solar, porque es una de las piedras angulares, si no la principal, del sistema que tenemos que montar. Y es lo que yo creo humildemente. Gracias. ¿Hay más preguntas? Pilar, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta después? ¿Héctor? Después. Primero Pilar. Pero Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes y gracias a todas y todos. Y quería preguntarle a José Juan Sanchís que el otro día estuve en Abaesen y dijeron que Cofrentes ya tenía fecha de cierre. No sé si eso era cierto, porque me sorprendió, porque durante la pandemia se amplió 10 años, o sea, como que iba a seguir produciendo, pero no, que teóricamente era el cierre, pero que no fue así, que seguía produciendo. Ese por un lado. Y por otro, no quiero sacar, pero si existe, y lo voy a vender así, o lo voy a meter así, placas solares de comercio justo, porque entiendo lo que dice María, sobre todo en la cuestión de extracción de minerales, ¿no? O sea, es que parece que no pasa nada, pero realmente que queremos placas solares económicas y baratas, sobre todo en el primer mundo, pero a costa de qué, ¿no? En ese sentido. Y luego, las placas solares tienen una vida útil. ¿Después qué? O sea, ¿no? Y luego el tema de que ahora, y sobre todo, voy a poner el tema del feminismo, que por las noches tiene que estar todo iluminado para sentirnos seguras, ¿no? Que están metiendo como que todo tiene que estar iluminado por la noche. En tema de educación se olvida, ¿no? De educar al otro para saber estar bien en un sitio, ¿no? Pues eso, no sé si me habéis pillado. Pero bueno, esas eran mis preguntas, gracias. Vamos a ver. Hay un calendario de cierre por el cual Cofrentes debe cerrar en 2030, pero este calendario de cierre no es una ley, con lo cual no se tiene que cumplir. Es un acuerdo entre las empresas eléctricas y Enresa, y que se ha incluido dentro del plan del clima español, pero no es una ley, con lo cual es susceptible de cambiar. Pero también he de decir que, lo hablábamos Salva y yo el otro día, que lo más probable es que no cierren en el 2030, sino antes. Y es precisamente por el tema económico. Como os decía, no pueden competir las nucleares con las renovables. Las nucleares tienen un precio secreto comercial, pero se ha hecho un cálculo de unos 40-50 euros el megavatio hora. Las solares están produciendo a 10. Entonces, no hay color. Entonces, igual que esta primavera, Cofrentes ha estado cerrada 25 días, no por avería, sino porque lo han cerrado ellos, porque no les da, y han estado otro mes entero funcionando a media potencia. Cuanta más renovable, y se va a seguir poniendo más renovable, esto va a ser más. Es decir, yo veo un escenario de que las primaveras, un montón de centrales cerradas, porque en primavera es cuando más renovables se producen. Y esto, claro, afecta a su cuenta de resultados. Entonces, si ya se estaban quejando antes de que no les salían a cuentas, de que tenían pérdidas, que lloran mucho y tal, pero es realmente, es decir, y también ahí hay que decir que hay una especie de lucha entre las empresas. Las centrales nucleares españolas son dueñas de Endesa y de Iberdrola, más o menos 50-50. Endesa quiere prolongar su vida. Iberdrola está más por ir cerrándolas y ponerse una medalla más verde y todo eso, y porque ve que al final no es rentable. Entonces, Cofrentes es solo de Iberdrola, es la única central española que es de un solo dueño.
Entonces, yo creo que cerrará antes de 2030, pero no porque les obliguen y tal, sino porque cerrarán ellos por motivos económicos. La otra pregunta, Respecto a ¿cuál los era? residuos de las placas, la vida útil de las placas. Las placas son reciclables. Es decir, hay instalaciones que ya están funcionando, no son pilotos, ya son industriales, donde se reciclan el 99% creo que era el 99%, de los materiales. de los Sí, Salva. materiales. Con lo cual, por eso y tal. De todos modos, la vida de las placas es larga. E incluso más allá de su vida útil, entre comillas, sigue produciendo con menos, pero hay placas que tienen 25 años que están aún al 70% de su producción inicial. O sea, podría haber ahí un mercado de segunda mano o cosas así. O sea, no es un problema. Y si comparas la extracción de minerales que hace falta para producir con placas solares y lo comparas con la producción minera de carbón, petróleo, uranio, no hay color. Quiero decir, en los dos casos hay minería y hay daños y tal, pero los daños de las otras son mucho mayores que el de tal. Entonces, no hay actividad sin impacto, como decía Salva, pero incluso teniendo en cuenta todo esto, el impacto de la energía solar fotovoltaica es menor que la alternativa. ¿Quieres completar algo, Salva? Sí, una cosa muy rápida. Cualquier plan de generación de cualquier tecnología, desde la nuclear hasta la solar, pasando por todos, incluye un convenio firmado, un contrato de la empresa que va a explotar la planta, de luego retornar todo, o sea, de deshacer lo hecho sobre el terreno, tal. Entonces, uno de los problemas que tienen las nucleares es los residuos, que nadie sabe qué se va a hacer con ellos. En las renovables, en la solar en concreto, hay procesos absolutamente claros y dentro de 30 años estarán todavía más desarrollados porque habrá muchas que recuperar y que trabajar. Silicio, vidrio, aluminio y seguro tiene un impacto, pero yo siempre hago la misma pregunta. ¿Y la alternativa cuál es? No, pero con esa estamos todos, Pilar. O sea, reducir... Sí. El tema de género. Siempre hay que educar, Eso es siempre, educar, formar. Sí. La parte del comercio justo porque parece que, claro, las tenemos rentables y competitivas porque se fabrican con las centrales térmicas de China. Entonces, ¿qué pasa ahí? Igual que los coches eléctricos de China que también parecen que van a salir a buen precio, y entonces ahí tenemos un hándicap respecto también de derechos ambientales y derechos sociales. ¿Cómo gestionamos eso en la transición? Sí, vamos a ver. Es verdad que ahora mismo la mayoría de las placas vienen de China, pero no solo porque nos las traen, que es donde más se está poniendo del mundo, en China y tal, y también de eólica. Pero justamente a raíz de la pandemia y de las consecuencias que tuvimos con el tema de que también todos los productos sanitarios, las mascarillas y tal, estaban produciendo en China, se está reindustrializando. Hay un plan para tecnologías claves y dentro de ella está la solar, volverlas a traer a Europa. Entonces ya se ha aprobado un plan dentro de la Unión Europea que contempla toda una serie de inversiones y tal y de incentivos para relocalizar en Europa una parte importante de tecnologías clave como es fabricación de placas, fabricación de baterías, etcétera. Por un tema geoestratégico, para no depender de China particularmente, pero de nadie y tal. Y eso, y como digo, no es un tema de materiales. Los materiales para hacer las placas solares están en todas partes. Es un tema de que se ha derivado allí para ser más barato, pero menos mal que se han dado cuenta de que no era buena idea y entonces está en plan de revertir eso, que tardará, que no va a ser de la noche a la mañana. Ahora, de comercio justo, no creo que vaya a haber placas. Gracias. Hay dos preguntas más. Son las 8:23. Simplemente saber cuántas preguntas más quedan en la sala. ¿2? Sí, perfecto. Bueno, pues
soy Ana Sánchez y quería felicitaros porque me habéis aclarado algunas cosas. Desde que me he jubilado soy activista y militante y claro, pues todo lo que estáis diciendo, pues más o menos entiendo, ¿no? Comparto lo de las comunidades energéticas y lo que se está diciendo del sol, pero yo soy luthier y he hecho 2 alegaciones a la eólica y a la fotovoltaica. He leído y tengo también mis dudas. Por ejemplo, Turiel dice que no se va a solucionar todo con las solares y con las fotovoltaicas, ¿no? A mí lo que me llama la atención, porque no voy a extenderme, vosotros sabéis más que yo soy una neófita, pero en todos los proyectos que yo he visto, las empresas, porque claro, hay un relajo de lo que es toda la de legislación del medio ambiente, por esa premura, porque no se ha hecho lo que se debería de hacer, como las directivas europeas están arrasando. Entonces, claro, no se dice, lo de los residuos es un problema que lo tenemos ahí y que el Ministerio estaba dando ayudas porque luego las empresas no ponen ese plan de residuos y nadie no se habla bien de la fase de construcción, mantenimiento y desmantelamiento. Y no se ha dicho aquí en ningún momento, yo veo las aureolas desde mi pueblo, de Cofrentes, y claro que hemos estado en todas las manifestaciones en contra, y claro que se nos pone de pajarita cuando podemos, yo qué sé, es un peligro inminente, grande, ¿no? Pero también estuve leyendo todo lo de Aliente, porque claro, lo que están haciendo es estragos. La última directiva fue del 23, donde hasta febrero del año 26 tiene España para volver otra vez a hacer zonas fotovoltaicas, eólicas. ¿De dónde vamos a sacar el agua? Porque las solares también necesitan agua para limpiar las placas. En fin, estuve en el plan hidrológico de la sequía. Es que la agricultura, todo, yo qué sé, mi vida, pero si aquí somos 4 gatos que estamos concienciados, ¿dónde está la ciudadanía? El Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima, pues también hicimos alegaciones porque no contemplaba para nada la salud pública. Entonces, no sé, yo tengo muchísimas dudas de todo eso que estamos viviendo y pasando, porque yo creo que aquí la gente es meninfótica, que no quiere ver nada. Y luego, con respecto al decrecimiento, totalmente de acuerdo. O paramos un poco a pensar con lo que está diciendo la compañera del extractivismo y todo lo que nos viene encima, el cambio, no sé, y cambiando el cultivo, poniendo todo de regadío cuando es secano, pero si es una irracionalidad lo que estamos viviendo en este puto país, hablando en plata. Entonces, no lo sé, yo qué sé, pero no lo tengo yo claro de muchas cosas que están hablando, que yo estoy con vosotros, pero a mí nadie me soluciona muchísimas dudas. Y luego sí que me llama, yo no es que esté muy de acuerdo con todos los de los decrecimientos, pero siempre me llamará la atención cómo Enrico Berlinguer en el 77, con este también con Gramsci, es de los primeros que hablan del decrecimiento, de este sistema capitalista patriarcal tan insostenible. Entonces, la gente, ¿cómo cambiamos el usar y tirar? ¿Cómo cambiamos esos comportamientos de la ciudadanía? ¿Dónde está la educación ecosocial? No lo sé, yo, el que estés no lo sé, mi vida. Sé que estoy hecha un lío, pero es que... Tus preocupaciones son las de mucha gente. Así es. La última... ¿Sí? ¿No quieres hacer más preguntas? ¿Suficiente? No sé si queréis hacer un cierre final muy breve cada uno, un poco recogiendo las inquietudes que han aparecido en la sala. Sí, vamos a ver. Respecto de lo que decías ¿cómo se llama? ¿Turiel? Sí. A ver, según él, no se podían poner en España tantas energías renovables como ya las hay. O sea, que él exagera mucho. También es verdad que un modelo basado solo en una tecnología no es bueno. Lo que pasa es que hay que complementar, y hay otras, tal que decir, por ejemplo, todas las nuevas construcciones deberían tener climatización geotérmica,
que es fácil, es barata, si es de nueva construcción y tal, y con eso te evitas un montón de gasto energético y tal. Y está por ahí la biomasa que está totalmente desaprovechada. Depende de cómo se haga bien y tal. O sea, pero, por ejemplo, en la... ¿Cómo se llama? Vall d'Alba, en Castellón, hay una planta para tratar los purines de los cerdos, que es un problema importante medioambiental allí, y no funciona. Había un proyecto para hacer una planta piloto de utilizar la paja del arroz de la albufera para generar electricidad. No está. Había otra planta preparada, anunciada para los sarmientos de toda la zona de Requena, Utiel, utilizarlo como fuente de electricidad. Plantas pequeñas, a distancias cortas de donde se producía y tal, y no se está haciendo nada. O sea, hay mucho potencial de otras. Y tiene que ser un mix amplio, variado, que se complemente y que haya energías intermitentes y que se puedan almacenar y otras que puedan responder rápidamente. Hay que ponerse a ello y tal. Y respecto del agua, de las solares, se necesita poca agua, nada comparado con los 14. O sea, sustituir cofrentes por parques solares, esos parques solares van a gastar limpiando muchísima menos agua que la que está evaporando cofrentes. Y sobre todo es que, ¿cuál es la otra alternativa? Es decir, hay que hacer las cosas bien, pero hay que hacerlas deprisa, porque nos jugamos mucho. Y la nuclear es un obstáculo en el camino, como decía Salva. Nos está bloqueando el poner más. De hecho, muchas veces las renovables tienen que desconectarse, desperdiciar energía que se está produciendo y desconectarse de la red, porque están las nucleares ahí produciendo a piñón fijo y no se pueden adaptar a la demanda. Por tanto, y solo un apunte más, que decir, además del problema del cambio climático, de la falta de agua para reenfriar las centrales nucleares, y que eso, por ejemplo, en el 2022 la mitad de las centrales nucleares de Francia estuvieron desconectadas, bien porque tuvieron averías, bien porque tenían revisiones, les descubrieron corrosiones y tal, pero también por la falta de agua de los ríos franceses. También está el impacto que va a tener el cambio climático a nivel de la subida del nivel del mar. Es decir, hay un montón de centrales nucleares que están al lado del mar y que cogen el agua del mar. Y el nivel del mar está subiendo. Y por tanto, cada vez es más probable que se inunden. De hecho, más de la mitad de las centrales nucleares norteamericanas están ahora mismo ya en zona inundable, en un informe que ha salido hace poco por el equivalente al Consejo de Seguridad Nuclear de Estados Unidos. Con lo cual, malo por un lado y malo por otro. O sea, el cambio climático y centrales nucleares son absolutamente incompatibles, ni como solución, ni porque además van a ser afectados por el cambio climático. El granizo. Bueno, sí, puede ocurrir también, tienes razón, pero si eso ocurre, se cambia la placa y tal. Si una central nuclear se inunda, tal. Por cierto, Cofrentes ya se ha inundado. Durante su construcción se inundó. Muchas gracias, José Juan. Graciela. Sí, yo crec que el que s'ha plantejat en les últimes intervencions des del públic és molt interessant, no? Perquè en definitiva que ens posa damunt de la taula és que no podem ser tecnooptimistes. És a dir, tenim tecnologies que podem utilitzar, però que totes tenen limitacions, no? I el problema que tenim damunt de la taula és que ens hem passat molts pobles respecte a la capacitat de càrrega, dit així en termes genèrics, del planeta. Entonces, hem de replegar corda perquè no podem continuar de la mateixa manera
o en els mateixos patrons de consum substituint simplement una font d'energia per una altra, no? De la mateixa manera que la solució a la mobilitat no és el cotxe elèctric, sinó el transport públic electrificat i en energies renovables, no? Vull dir, és un canvi que va molt més enllà, que té una vessant social, que té una component social que sobretot ahí és on estan els diners i el poder. I és la part, diguem, més complicada de com canviar aquests patrons de consum, no? Perquè, en definitiva, el plantejament dels macroprojectes o les macroplantes fotovoltaiques o parcs eòlics en mans de fons d'inversió, fons voltor o multinacionals, etc., està reproduint el mateix esquema d'acumulació capitalista que ens ha portat fins ací. És a dir, no estem canviant la manera de gestionar, que és el que, per exemple, se planteja en la idea de les comunitats energètiques, de passar de ser un mer consumidor a ser un prosumidor, d'anar més enllà de simplement la producció a com utilitzem l'energia, per a què utilitzem l'energia, tindre un paper molt més protagonista de democratització de l'energia o de qualsevol altre recurs i clar, aquestes solucions centralitzades a la mesura del capital s'emporten per davant la heterogeneïtat i la diversitat territorial, social i al final s'acaben fent modificacions tant en la normativa estatal com en l'autonòmica com en l'europea de reducció de la protecció, afebliment de la protecció mediambiental, inclús sobre espais de xarxa Natura 2000. Vull dir que és ja, diguem, una regressió de tot val per a posar aquest vector energètic. I això, en bona mesura, genera, desvirtua aquesta potencialitat, aquesta oportunitat de transformació o de transició ecològica i simplement es canvia una tecnologia per una altra, però manté les contradiccions del sistema. I crec que hem de passar a una pantalla, per dir-ho d'aquesta manera, que siga el lema millor amb menys. Gracias. Gracias, Graciela. Salva. Muy rapidillo, espero que nadie de los que estamos aquí tenga dudas de que la nuclear no aporta nada al cambio climático, o sea, no soluciona nada del cambio climático, que no nos sirve para nada. Estoy con José Juan, yo me he jugado una paella que se cierra antes de noviembre del 2030. Y como no, en ese aspecto soy humilde, no tengo capacidad de ver el futuro ni predecir lo que va a pasar. Me he centrado en el presente y en mi barrio y siempre intento comunicar que lo que podemos hacer es en nuestro barrio generar otro modelo social, y la excusa que he encontrado es una comunidad energética, y me gusta siempre acabar mis discursos con 3 palabras mágicas, 3 verbos que me gustan mucho, que son el verbo hacer, el verbo compartir y el verbo amar. Y con esos 3 voy haciendo en mi vida estas cosas. Me ponéis aquí un poco de experto, pero estoy allá. Soy uno que vive aprendiendo, como bien sabéis. Muchísimas gracias. Creo que vamos, si no hay más preguntas, yo creo que con este final tan bonito
podemos terminar. Muchas gracias al Colegio Mayor Rector Peset porque nos ha acogido aquí. Y falta el vídeo, porque quería introducir el vídeo. Ya hay gente haciendo cosas y no está todo perdido, ni mucho menos. Hay mucho por hacer, pero ya hay mucha gente en muchos lugares haciendo cosas pequeñitas. Sí que me gustaría pedir que lo que podemos hacer nosotros siempre es combatir los bulos, combatir las medias verdades. Con este tema de las nucleares y con el tema de la transición energética hay muchísima desinformación. Acudamos a las fuentes, contrastemos la información, porque nos jugamos mucho. Entonces no podemos permitirnos quedarnos callados y no podemos permitirnos el no contradecir o no poner luz, nunca mejor dicho, no poner luz renovable ante los bulos y ante las desinformaciones que generan miedo, generan inmovilismo, generan ansiedad y mucho miedo. Entonces, bueno, vamos a terminar con un vídeo. Yo salgo 2 segundos porque nos han liado también. Es un vídeo participado por un montón de gentes que estamos en distintas entidades, en distintos puntos del territorio, pidiendo que el Gobierno dé facilidades para que las comunidades energéticas, que son una solución que vertebra comunidad, que vertebra sociedad, que crea redes solidarias, pueden ser lo que queramos y pueden ser mucho más que compartir energía. Pueden ser compartir movilidad, compartir experiencias, compartir formación. Son una puerta y una gran oportunidad para hacer realidad la soberanía energética, el acceso a la energía para todas las personas, el derecho a la energía. Es una herramienta muy potente y desde Salva no sabe dónde está, voy. Y ahora os voy a poner el vídeo simplemente para que sepáis que en redes se están moviendo durante estos días una campaña con una firma de nuevo para adherirse a este movimiento, para pedir al Gobierno que no sea tan difícil montar una comunidad energética, porque Salva, mientras voy poniendo el vídeo, os puede contar el ratito que ha llevado que Catarroja Renovables sea una realidad. Entonces, os voy a poner, entiendo que el audio a través del ordenador va a salir, ¿no? Si no, será un desastre. Vale, vamos a probar. Es cortito. ¿Sabes qué podemos pasar de las grandes empresas energéticas? ¿Sabes lo que es la energía comunitaria? Está subtitulado, pero no es lo mismo que oírlo. A ver si tiene algo que ver con esto. ¿Tiene algo que ver con esto? No se oye ni siquiera en el ordenador. ¿El servicio técnico del fondo sabe darme una solución? No. Pues nos vamos a quedar sin verlo. No, Lo leéis. Sí, Lo leéis. Puedo ir leyendo poniendo vocecitas, pero no, mejor. No. ¡Qué lástima! Ay, en fin. Ponle presentación. Sí, voy. ¿Sabes qué podemos pasar de las grandes empresas energéticas? ¿Sabes lo que es la energía comunitaria? Los precios de la luz y el gas no paran de crecer. De hecho, 8 millones de personas en España sufren la pobreza energética. Y mientras tanto, los beneficios de las grandes energéticas españolas van en aumento. Son de las que más ganan de toda Europa.
es inaceptable. El acceso a la energía tiene que ser un derecho, no un privilegio. Además, las consecuencias de la crisis climática son cada vez más devastadoras. Sequías, inundaciones, olas de calor. Fenómenos que sempre se ceban coas persoas en situacións máis vulnerables. Y que se ven agravados por el modelo energético actual. Podemos darle la vuelta a través de las comunidades energéticas. La energía comunitaria promueve un modelo en manos de las personas, basado en energías renovables. Hi ha centenars de comunitats, però necessitam que se multipliquin. Con 8.000, una por cada municipio, podríamos tener electricidad para el sector doméstico y terciario. Da el primer paso para la transformación hacia un modelo energético justo y sostenible. Enciende tu derecho a la energía comunitaria. Pide al gobierno que impulse las comunidades energéticas. Únete y enciende la energía comunitaria. Pues con esto terminamos. Muchísimas gracias. Sabéis que hay más acciones dentro de Valencia Capitalidad Verde a Debate, que durante junio siguen habiendo actividades. Y nada, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.